Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. And as your vacation maximizationer, I'm going to make sure you hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Let's get real close. Maximum apple. Now that's fresh crispimization. Maximum waffle. Hear that crunch. And that's maximum coffee. Oh yeah, that's the pour I'm talking about. Breakfast maximized before hitting the road. Check into more. Book direct at choicehotels.com. Your burger is served, and this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Alemania, año 1483. La peste había arrasado Europa. La mitad de la población había desaparecido por esta terrible enfermedad. Había miedo, mucho miedo. Era una época terriblemente oscura, donde el sentimiento de culpa lo controlaba todo. Todo era un castigo o una penitencia, y la vida era solo un paso breve y doloroso hacia lo único que realmente importaba: la salvación. Su único consuelo era poder conseguir la felicidad eterna en el cielo, cuando dejaran este oscuro mundo. Pero la salvación no estaba en sus manos, no dependía de ellos. Ese poder lo tenía la Iglesia. Era la Iglesia la que decidía quién merecía el perdón y quién iría al cielo o al infierno. Y con este miedo, la Iglesia controlaba todo con autoridad absoluta. En medio de esta oscuridad, nacería un niño que vendría a cambiarlo todo. Su nombre, Martín Lutero. Este niño estaba destinado a romper en dos el poder absoluto de la Iglesia con un solo arma: la valentía de defender su libertad de pensamiento, aunque le costara la vida. Martin Luther nació en Eisleben, un pequeño pueblo al norte de Alemania. Era el primer hijo de un matrimonio tan humilde que rápidamente tuvieron que mudarse a una ciudad cercana, Mansfeld, para lograr un trabajo que les permitiera sobrevivir. Y lo consiguieron. Su padre, Hans Luther, consiguió trabajo en las minas de carbón y con el tiempo logró ascender hasta ser un hombre de negocios. Pero en el hogar, el pequeño Martín no encontró amor ni cariño, sino un campo de disciplina severa y exigencias imposibles. Su padre, ahora con buena posición social, estaba decidido a convertir a su hijo en abogado. Para él, el éxito era el único camino aceptable, y el fracaso era castigado con dureza. Años después, Lutero escribiría: «Una vez mi padre me azotó tan fuerte que escapé de casa. Le odié, hasta que logró recuperar mi afecto». Su madre tampoco ofrecía consuelo. En una ocasión, lo golpeó hasta hacerlo sangrar, por haber robado una simple nuez. La violencia no era un acto de crueldad aislado, sino una expresión constante del miedo al pecado, al error, a no ser suficiente. Lutero aprendió desde niño que el castigo era inevitable y la perfección era inalcanzable, y este sentimiento de culpa lo acompañaría toda su vida. En su entorno, la Iglesia controlaba la vida de todas las personas, dictaba cómo había que vivir, lo que era legal y lo que había que pensar. Desde el nacimiento hasta la muerte, sus normas lo cubrían todo. A los ojos del pequeño Martín, Dios no era amor, era juicio. Y así creció, cantando en el coro y sirviendo como monaguillo en la iglesia, mientras que estudiaba arduamente para cumplir con las expectativas de su padre. A los 14 años, su padre lo envió a estudiar a una ciudad que transformaría su vida: Erfurt. Erfurt era una ciudad cosmopolita, repleta de iglesias, pero también de bares, tabernas y jóvenes rebosantes de vida. Incluso había un prostíbulo municipal regido por el ayuntamiento. La espiritualidad y el placer convivían a veces en la misma calle. Lutero siguió el camino marcado por su padre y estudió primero en la escuela preparatoria y luego en la prestigiosa Universidad de Erfurt. En la universidad, Lutero floreció. Allí descubrió algo que le cambiaría por dentro: la música. Se convirtió en un músico entusiasta, participó en coros, tocó instrumentos y encontró un consuelo que ni su infancia ni la iglesia le habían dado. Y encontró algo más importante. Por primera vez en su vida, hizo amigos. Encontró personas con quienes podía ser él mismo sin miedo al juicio, que no lo juzgaba por fallar ni lo castigaba por ser sensible. Como él, eran jóvenes llenos de inquietudes, con ganas de reír y de debatir. Forjó lazos profundos e intensos y sus amigos se convirtieron en todo lo que tenía. Y no se desvió de su camino. Estudió con disciplina férrea, obtuvo su título en artes y luego una maestría.
Solo le quedaba un último curso de leyes para cumplir el sueño de su padre y convertirse en abogado. Parecía que había dejado la oscuridad y el miedo atrás y que tenía un futuro brillante, pero eso estaba a punto de cambiar. Llegó una noticia que paralizaría su vida. La peste negra había regresado. La enfermedad que había acabado con casi la mitad de la población europea ahora arrasaba con fuerza su ciudad, Erfurt, sembrando la muerte y la angustia a su paso. Lo que más aterraba a la gente era que no entendían cómo se contagiaba la enfermedad ni por qué. La peste parecía aparecer de la nada. Una ciudad podía estar bien un día y al siguiente plagada de cadáveres. Para el hombre del siglo XV solo había una explicación. Dios los estaba castigando. Y era una terrible y visible muestra de castigo porque la muerte de peste era rápida y extremadamente dolorosa. Comenzaba con fiebre súbita y en horas aparecían bubones dolorosos en la piel y manchas negras por hemorragias internas hasta que, entre gritos de dolor, el cuerpo colapsaba. Los cadáveres se acumulaban en las calles, haciendo que la enfermedad se propagara rápidamente por toda la ciudad. La peste se propagó fuera de control por las estrechas calles de Erfurt, hasta llegar a la universidad. Lutero perdió a 3 amigos muy cercanos. Devastado, decidió volver a su pueblo para escapar de la plaga, del dolor y poder ver a su familia. Allí esperó hasta que la amenaza de la enfermedad se apagó y decidió regresar a Erfurt con la esperanza de volver a recuperar su vida. Pero eso nunca sucedería, porque el miedo había vuelto a su mente y en el camino de regreso algo cambiaría su destino para siempre. Mientras caminaba de noche a su ciudad, se vio atrapado en una increíble tormenta eléctrica. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió aquella noche, pero para Lutero fue una epifanía aterradora. Envuelto en el estruendo del cielo, creyó que iba a morir, y en un acto desesperado le hizo una promesa a Dios y dijo: «Santa Ana, ayúdame, si salgo vivo de esta, me haré monje». Esa decisión lo cambiaría todo. No era solo una promesa hecha por el miedo del momento, era el resultado de años de tormento interno, de preguntas sin respuesta y de una espiritualidad angustiada que lo empujaba a buscar algo más profundo. El conflicto con su padre no tardó en estallar. Hans Lutero se enfureció al saber que su hijo no sería abogado, sería monje. Años más tarde, Lutero diría que su padre se comportó como un loco, pero nada podía pararle en su decisión. 2 semanas después de aquella noche, cumplió su promesa. Martín Lutero ingresó en los agustinos de la estricta observancia, una de las órdenes más severas de toda Alemania. I'm Cindy Lauper with fellow Cosentyx advocate, Chef Michelle Bernstein. We'll share our experiences with plaque psoriasis, with psoriatic arthritis, and Dr. Panico will talk about the possible connection. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com/Cindy. Ahora su única preocupación en su vida era salvar su alma y pronto se convertiría en una obsesión que lo llevaría a una profunda depresión. Se cortó el pelo, se vistió con la túnica blanca de los monjes novicios y se postró ante el abad. Y con ese gesto entregó su vida por completo a Dios. Su vida cambió radicalmente. El monasterio no era un refugio, era una rutina rigurosa e intensa, casi inhumana. 7 veces al día, los monjes debían interrumpir lo que estuvieran haciendo, vestirse y acudir a recitar los fragmentos del servicio eclesiástico, incluso en mitad de la noche. No se hablaba, no se reía, ni se descansaba. Solo se rezaba y se sufría. Los hábitos que llevaban eran prendas ásperas e incómodas. Los ayunos eran extremos y las comidas eran muy austeras. El pan era duro y el agua escasa. Dormían sin mantas y algunos, como el propio Lutero, llegaban a dormir sobre la nieve sin mantas, para purificarse como Cristo, hasta que tenían que arrastrarlos medio muertos al interior.
Hacían estas cosas porque creían que solo en el sufrimiento y en la renuncia total se alcanzaba la salvación. Y Lutero, como siempre, se implicó al 100%. A los ojos de todos era un monje ejemplar, pero por dentro la obsesión lo desbordaba. Para él no era suficiente, nunca era suficiente. Oraba más, ayunaba más, se autocastigaba flagelándose, se confesaba durante 6 horas seguidas y aún así salía con la certeza de que no se había arrepentido de verdad. Lo intentaba todo, pero la culpa crecía. Cambió a un padre severo por un Dios aún más implacable, y el resultado fue una vida de miedo, obsesión y tormento. Pero esa devoción sin medida no trajo paz, solo más angustia. Cada mañana intentaba ser perfecto, pero todas las noches sentía que había fallado y que al morir iría al infierno. Y mientras él buscaba a Dios con desesperación, descubrió una realidad oculta. El monasterio no era solo un lugar de oración, también era un gran negocio. Los monjes tenían varios negocios muy lucrativos dentro del monasterio. Elaboraban cerveza, teñían telas y administraban grandes propiedades rurales. Además, recibían impuestos obligatorios de los campesinos y manejaban libros de contabilidad. Todo se registraba y se monetizaba. Lutero sabía que esto estaba mal, pero en ese momento solo le importaba una cosa que consumía toda su vida: salvar su alma. Así vivió 5 años sin descanso. 5 años de autoflagelación, noches sin dormir y días sin paz. Aún no lo sabía, pero este oscuro periodo de su vida quebraría su salud para siempre. Su cuerpo empezó a deteriorarse y su mente a tambalearse. Los abades del monasterio vieron su tormento y le ofrecieron ir como peregrino de misión a Roma. Era su primera oportunidad de escapar, aunque solo fuera por un tiempo, del enclaustramiento y la oscuridad del monasterio. Pero no se trataba de un simple viaje, era una de las mayores peregrinaciones de toda la Iglesia Católica. Miles de peregrinos hacían ese recorrido cada año, esperando encontrar el perdón y acercarse a Dios. Caminaban con bastones miles de kilómetros, dormían donde podían, ayunaban, luchaban contra el frío y el hambre, porque el camino mismo era parte de la penitencia, y al llegar, después de tanto esfuerzo, sentían que eran dignos de la gracia divina. Lutero y sus compañeros tardaron más de 2 meses en recorrer el largo camino hacia el sur. Y entonces, finalmente, en octubre del año 1510, los ojos del joven monje vieron algo que jamás podría haber imaginado: la ciudad eterna de Roma. Roma era la capital del cristianismo, el corazón palpitante de la fe. Allí residía el Papa y descansaban los huesos de San Pedro y de innumerables santos y mártires. Lutero llegó justo cuando el Renacimiento brillaba con todo su esplendor. Miguel Ángel pintaba los techos de la Capilla Sixtina y Rafael decoraba las estancias privadas del Papa. Las iglesias resplandecían con oro y los palacios de los cardenales se alzaban por la ciudad. Para un joven monje alemán que hasta entonces solo había vivido en 3 pequeñas ciudades, aquello fue un impacto abrumador. Todo era distinto: el clima, las comidas, los olores, los colores, las voces. Roma no era solo una ciudad, era otro mundo. Lutero quedó deslumbrado. Estaba allí, en la ciudad sagrada, el centro de la iglesia a la que había entregado su vida. Al principio, tenía la esperanza de encontrar en Roma el sentimiento de salvación que tanto ansiaba, pero con los días, Lutero se encontró la realidad oculta de aquella ciudad. Recorrió iglesias y monasterios llenos de rituales vacíos, de curiosos sin fe y sacerdotes que se burlaban del mismo cuerpo de Cristo, y lo que era peor, el silencio de Dios. Desesperado, Lutero recorría los lugares sagrados con fervor. Rezaba, se postraba, tocaba reliquias y subía de rodillas las escalinatas sagradas. Pero no sentía nada. Algo en su interior comenzó a resquebrajarse y comenzó a preguntarse: ¿puede todo esto realmente acercarme a Dios? La pregunta se hizo cada vez más fuerte y más dolorosa. Con las semanas, Lutero descubrió que todo en aquella ciudad se regía por el dinero. Todo era un negocio, no solo las reliquias y los templos, también las licencias matrimoniales, los puestos eclesiásticos, incluso el título de cardenal. Todo tenía un precio. La iglesia era en realidad un estado, con sus propias leyes, burocracia, palacios majestuosos y hasta ejército. El papado funcionaba como un sumidero que recaudaba con impuestos y trámites las riquezas de todos los rincones de Europa. Pero lo peor era que en aquel tiempo, la iglesia también vendía el perdón,
y la salvación. Enseñaban que el purgatorio era un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, donde las almas sufrían por sus pecados durante años o siglos, y que ese tiempo podía ser acortado con dinero. Lo llamaban comprar una indulgencia. A Lutero y otros peregrinos, previo pago, le permitieron visitar la cripta de una iglesia donde yacían los restos de miles de mártires cristianos. Y el solo hecho de ver aquellos huesos les garantizaba una indulgencia, un documento oficial que reducía su tiempo en el purgatorio. En esa oscura época regida por el miedo, la iglesia había encontrado el negocio perfecto: vender esperanza. Entonces, Lutero lo entendió y quedó devastado. Lo había dejado todo, se había encerrado en un monasterio, había sufrido, había entregado cada segundo de su vida a una sola causa: salvar su alma. Pero lo único que proporcionaba la salvación era el dinero. La pregunta empezó a agrietar su mente. ¿Esto es realmente el reino de Dios en la tierra? Más adelante, esta pregunta sería la semilla que lo llevaría a cambiar la historia del cristianismo. Pero en ese momento lo llevó al pozo más profundo y oscuro que había conocido. Volvió al monasterio, pero ya no encontraba ningún atisbo de consuelo. Desesperado por asegurar su salvación, Lutero se sumergió en una rutina de confesión sin fin. Se confesaba 4 veces al día durante horas, revelando hasta los pensamientos más insignificantes, las dudas más absurdas y los pecados más minúsculos. Para muchos monjes eso bastaba: arrepentirse, confesarse, ser absuelto y seguir. Pero para Lutero nunca era suficiente. Su conciencia no lo dejaba en paz, y una voz interna le decía: no estás verdaderamente arrepentido, no lo sientes de verdad. Así que volvía al confesionario y lo hacía otra vez. Era un círculo sin fin que empezó a consumirlo. Vivía como un monje irreprochable, pero se sentía como un pecador condenado. Su angustia crecía cada día y entonces su mente empezó a quebrarse y se rebeló contra sí mismo, contra su propia alma. Su orden observó lo que le sucedía y tomó la decisión de enviar a Lutero a un pequeño monasterio en Wittenberg, un pueblo diminuto en comparación con la bulliciosa Erfurt. Allí apenas había un par de iglesias humildes y una universidad recién fundada, sin prestigio ni historia, pero con algo que Lutero necesitaba urgentemente: un nuevo comienzo. Más adelante, este pequeño pueblo se convertiría en el epicentro de la mayor revolución espiritual de la historia moderna. I'm William Googe, a Vuori collaborator and professional ultra runner from the UK. I love to tackle endurance runs around the world, including a 55-day, 3,064-mile run across the US. So I know a thing or two about performance wear. When it comes to relaxing, I look for something ultra versatile and comfy. The Ponto Performance Jogger from Vuori is perfect for all of those things. It's the comfiest jogger I've ever worn. And the DreamKnit fabric is why I'll always reach for them over other joggers. Check them out in the DreamKnit collection by going to vuori.com/William. That's VUORI.com/William, where new customers can receive 20% off their first order. Plus, enjoy free shipping in the US on orders over $75 and free returns. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Al llegar, Lutero encontró a su inesperado salvador, el monje Johann von Staupitz. Staupitz era un miembro destacado de la orden, un hombre sabio y compasivo, que supo ver que Lutero no estaba poseído por la duda, sino por la intensidad. Y además, tenía una mente brillante. Así que le anunció una decisión que lo cambiaría todo. Lutero sería el nuevo profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. Lutero se resistió con todas sus fuerzas. Dio hasta 15 motivos para rechazar el puesto: que no estaba preparado, que no era digno y que ese trabajo acabaría con él. Pero Staupitz, con una ironía afilada y una provocadora ternura, le respondió: me parece muy bien, Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes en el cielo. Su objetivo era que Lutero dejara por unas horas de mirar hacia adentro y empezara a mirar hacia afuera. No solo quería liberarlo, quería cansarlo tanto con las clases que al llegar la noche dejara de pelear contra sí mismo. Y funcionó. Frente a una sala de estudiantes, Lutero ya no podía refugiarse en su tormento personal. Tenía que enseñar, hablar con autoridad y guiar a otros. Y como todo en su vida, se volcó completamente con pasión y dedicación, y la oscuridad interior que lo devoraba empezó a ceder. Este fue el momento clave de la vida de Lutero.
Hasta ese momento, Lutero había leído y estudiado el texto latino de la Biblia, la Vulgata, que era la versión oficial usada por la Iglesia en ese tiempo. Pero esta versión de la Biblia estaba llena de comentarios de los padres de la Iglesia y muy mediada por las tradiciones y rituales católicos. Entonces, Staupitz le instó a estudiar la Biblia directamente en los idiomas originales, griego y hebreo. Y esto lo cambió todo. Desmenuzó el significado palabra por palabra. Y allí, en el corazón de los verdaderos textos bíblicos, lo encontró. Durante toda su vida, Lutero había creído que la salvación se ganaba y había que sufrirla, que era el resultado de esfuerzo, disciplina, obediencia y penitencia. Pero, al estudiar las Escrituras profundamente, descubrió una verdad que lo sacudió por completo. La salvación no se gana ni se compra. La salvación es un regalo. Solo hay que estirar las manos vacías y recibirlo. Un regalo de gracia, inmerecido, directo y puro, que no necesitaba ritos ni indulgencias, y sobre todo, no necesitaba a la Iglesia como mediadora. Fue una explosión espiritual interna. Todo lo que había aprendido, lo que había sufrido, lo que lo había atormentado, quedó patas arriba. Años después escribiría: en ese momento me sentí como si hubiese nacido de nuevo, como si ya hubiese entrado por las puertas abiertas del paraíso. Pero nadie, y aún menos el propio Lutero, podía anticipar la ola de revolución que esto provocaría. Habían pasado 7 años desde que Martín Lutero visitó Roma y desde entonces el Papa Julio II había muerto y en su lugar lo ocupaba un hombre muy diferente, León X. León era un amante del lujo, los placeres y el espectáculo. En sus banquetes, el postre eran grandes pasteles de los que salían niños pequeños desnudos. Durante solo 2 años de fiestas suntuosas y cacerías de jabalíes, vació por completo las arcas papales. Y con las finanzas del Vaticano en ruinas, se vio obligado a detener la construcción de su proyecto más ambicioso y costoso, la nueva Basílica de San Pedro. Era una obra descomunal, la gran joya de la Iglesia Católica en la que trabajaban todos los grandes artistas del Renacimiento. Entonces el Papa recurrió al método más rentable de la Iglesia, la venta de indulgencias. Creó una nueva indulgencia más ambiciosa. Ahora se podía comprar no solo para uno mismo, sino también para familiares muertos. Y aunque hubieran cometido pecados gravísimos, había un precio para poder comprar la salvación. El objetivo económico era monumental. Tenía que lograr recaudar decenas de miles de florines, una suma que hoy en día equivaldría a miles de millones de euros. Así que organizó una campaña de marketing sin precedentes que se extendiera por toda Europa. Los nuevos decretos llegaron a Alemania y Lutero comenzó a ver con impotencia cómo sus propios feligreses abandonaban sus sermones para correr a comprar indulgencias y volvían con los papeles en la mano, sonriendo, seguros de que ya no necesitaban confesarse más. La furia se encendió en su corazón y su mente solo podía pensar en una cosa: si esa gente moría engañada, no llegarían al cielo. La noche del 31 de octubre del 1517, Martín Lutero se sentó, tomó su pluma y escribió 95 tesis, una larga lista de críticas dirigidas al poder más grande del mundo occidental, el Papa y la Iglesia. El mensaje era claro: la bendición de Dios está al alcance de todos. No se vende y no necesita del Papa. Las indulgencias son una mentira peligrosa. En lugar de acercar al alma a Dios, la adormecen, la hacen complaciente y la alejan del verdadero arrepentimiento. Escribió ataques directos y provocaciones con su particular estilo sarcástico y frontal. El Papa, si de verdad ama a las almas, debería vender la Basílica de San Pedro y dar ese dinero a los pobres. ¿Dónde están los límites del poder del Papa? Y cuando terminó, hizo lo impensable. Durante toda su vida había vivido con miedo. Miedo a su padre, miedo a la peste y miedo al infierno. Pero esa noche decidió que el miedo no le detendría a hacer lo que él creía correcto. Se dirigió a la iglesia del castillo de Wittenberg y clavó su escrito en la puerta. Era un ataque directo y frontal, firmado con su nombre y apellidos. Pero Lutero no estaba buscando una revolución. Las escribió en latín porque era el idioma de la propia iglesia. No quería dirigirse al pueblo común, sino a los teólogos, académicos y los líderes eclesiásticos. Quería plantear un debate legítimo dentro de los márgenes de la iglesia. Y a la mañana siguiente, no sucedió nada. Fue un día más, tranquilo como cualquier otro día.
Pero lo que Lutero no sabía era que alguien se había llevado sus tesis, las copió y tradujo del latín al alemán. Pasaron a la imprenta y empezaron a circular. En cuestión de semanas, toda Alemania tenía las tesis en sus manos. Y en 2 meses ya habían llegado a Italia, Francia e Inglaterra. Se dice que fue el primer contenido viral de la historia. Lutero, sin proponérselo, se convirtió en un autor de masas. Pero al convertirse en un documento público y popular, dejó de ser un simple debate académico y se volvió una acusación directa contra la Iglesia. La Iglesia tenía un nombre para hombres como Lutero: herejes. Y la pena por herejía era la muerte. Al principio, la Iglesia no tomó en serio las 95 tesis. ¿Qué amenaza podría representar un monje desconocido de una universidad alemana insignificante? Pero pronto ese murmullo se convirtió en estruendo. Las tesis se copiaban, se imprimían, se leían en plazas, en mercados y en tabernas. El pueblo comenzó a hablar. Y lo más peligroso, a preguntar: ¿y si Lutero tiene razón? ¿Por qué pagar por el perdón? Cuando la noticia llegó a Roma, el Papa León X se alarmó. No por el contenido, sino por la popularidad. Era una amenaza pública a su autoridad. Al ver cómo la marea crecía, decidió intervenir y convocó a Lutero a Roma, exigiendo que se retractara. Pero Lutero se negó. Ni iría a Roma, ni se retractaría. El escenario estaba listo para una batalla sin precedentes. La institución más poderosa sobre la tierra, contra un monje de un monasterio irrelevante. Pero Lutero tenía una nueva y poderosa arma: la imprenta. Enter the world of sports the way you want with EA Sports College Football 26. Whether you rise through the ranks as a coach or chase greatness from high school recruit to Heisman, build your legacy and wear your colors with pride. Buy College Football 26 now at go.ea.com/MVP-bundle and bring glory home today. EA Sports College Football 26 is rated E for everyone. Includes in-game purchases, including random items. Comenzó a escribir ataques directos al corazón de la Iglesia. Su primer escrito lo tituló A la nobleza cristiana de la nación alemana. Era un llamado sin precedentes a los príncipes y nobles alemanes para que reformaran la Iglesia desde fuera de Roma, declarando que el Papa ya no es necesario para preservar la fe. Y siguió subiendo el tono en su segundo escrito, La cautividad babilónica de la Iglesia. Era una acusación directa. La Iglesia había secuestrado la verdad del Evangelio, como Babilonia hizo con Israel. Incluso desmantelaba el sistema sacramental, afirmando que solo 2 sacramentos son bíblicos, el bautismo y la Eucaristía, mientras que el resto de sacramentos, confesión, orden sacerdotal, matrimonio, extremaunción y confirmación, eran invenciones humanas. Y en su tercer escrito, sobre la libertad cristiana, gritó su proclamación revolucionaria: la fe es suficiente para lograr la salvación. Ninguna obra, ningún ritual y ninguna autoridad eclesiástica puede reemplazar la relación personal entre el creyente y Dios. Cada cristiano es libre en Cristo. Roma, por fin, entendió la amenaza y respondió con su arma más poderosa, la Gran Bula Papal. En 1520, León X emitió Exsurge Domine, un documento implacable que le daba a Lutero 60 días para retractarse, y si no lo hacía, sería excomulgado. El Papa envió a un emisario para que la exhibiera en cada ciudad y cada aldea donde el nombre de Lutero empezara a resonar y la leyera públicamente como advertencia hasta llegar a Wittenberg, donde se la entregaría al propio Lutero. Pero cuanto más esfuerzos hacía la Iglesia por silenciar a Lutero, menos miedo encontraba en las calles. Cuando el emisario llegó a Erfurt, la ciudad donde Lutero había estudiado, los estudiantes de la universidad reunieron copias de la bula y las lanzaron al río. La amenaza de Roma ya no tenía peso. Habían perdido el miedo. Mientras tanto, los escritos de Lutero no dejaban de multiplicarse. Su estilo era directo, una mezcla explosiva de sentido común con sarcasmo e ironía, con ataques frontales como: el Papa debería ponerse de pie como el pecador apestoso que es. Debería controlarse y sacar sus dedos del pastel. Y a diferencia de los escritos latinos del clero, la gente entendía a Lutero porque hablaba en el idioma del pueblo. Lo leían en voz alta, reían, reflexionaban y despertaban. Para los que no sabían leer, sus seguidores agregaron algo aún más poderoso: imágenes. Tallas en madera acompañaban los textos, mostrando al Papa comiendo en banquetes lujosos, rodeado de riquezas o viviendo de la corrupción. El emisario papal llegó a la Universidad de Wittenberg
y le entregó la bula a Lutero. Ahora era un hereje marcado y tenía dos opciones: arrodillarse ante el papado o enfrentarlo abiertamente. Entonces Lutero tomó la bula papal, salió al patio de la universidad y a plena luz del día, rodeado de estudiantes y seguidores, la enrolló y la arrojó al fuego. Y no solo quemó ese pergamino, también arrojó al fuego varios volúmenes del derecho canónico, las leyes eclesiásticas que sostenían el poder jurídico de Roma. Y con este radical y simbólico acto nació la Reforma Protestante. A partir de ese momento, Lutero dejó de ser un reformador dentro del sistema y se convirtió oficialmente en enemigo del Papa, un hereje que había que eliminar. Pero en lugar de temer, Lutero escribió una frase que selló ese momento: puesto que han destruido la verdad de Dios, que Dios destruya a ellos. Amén. La respuesta de la Iglesia fue inmediata. En enero de 1521, el Papa León X firmó la excomunión oficial de Martín Lutero. A partir de ese momento, ya no era parte de la Iglesia y estaba condenado. Y la Iglesia no estaba sola. Carlos V, el joven emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, comprendió que esto ya no era solo un asunto religioso, era una crisis política. Citó a Lutero a comparecer ante la Dieta de Worms, una asamblea solemne de príncipes, nobles, obispos y juristas. Y Lutero acudió. Podría haber huido, pero fue directo hacia el corazón del peligro. Allí, de pie, frente al poder más grande de su tiempo, rodeado de jueces, presión y amenazas de muerte, le exigieron lo que Roma había exigido antes: que se retractara. Y entonces Lutero miró a los ojos del emperador, de los obispos, de los príncipes y pronunció las palabras que lo separarían para siempre del sistema que lo formó. No acepto la autoridad del Papa ni de los concilios, pues todos se han contradicho unos a otros. Mi conciencia solo escucha la palabra de Dios. No puedo, ni voy a retractarme de nada, porque no es correcto ir en contra de mi conciencia. Ayúdame, Dios. Amén. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie podía creer que desafiara a todos los allí presentes. Este momento quedaría grabado en la historia, porque transformó la Europa del siglo XV. Hasta ese momento la conciencia no era libre. La Iglesia imponía lo que debían pensar y creer. Era un sistema regido por el miedo a pensar distinto. Pero Lutero se puso de pie y frente a los poderes más grandes de su tiempo, se atrevió a decir que la libertad de conciencia del individuo es sagrada. Este momento plantó la semilla de la libertad moderna que todos conocemos y quedó marcado como un monumento al libre pensamiento. Después de su declaración ante la Dieta de Worms, se le permitió regresar a su habitación y le dijeron que el veredicto sería anunciado al día siguiente. Él estaba seguro de su destino. Pensaba que sería entregado a los agentes de Roma, que enfrentaría la Inquisición y que sería juzgado por herejía, como tantos antes que él. Pero entonces recibió un mensaje inesperado. Los jueces no habían logrado alcanzar un veredicto unánime. Alguien se había abstenido a condenarlo. Gracias a esa abstención, Lutero recibió un salvoconducto para regresar. Rápidamente salió de regreso a Wittenberg, pero en el camino, su carruaje fue interceptado por unos jinetes armados. Parecía un secuestro, pero era todo lo contrario. El príncipe Federico el Sabio, uno de los hombres más poderosos de Alemania, había ordenado rescatarlo y esconderlo en el castillo de Wartburg, entre las altas montañas de Turingia. Semanas después, el emperador Carlos V, por iniciativa propia y con apoyo de la Iglesia, declaró oficialmente a Lutero hereje, enemigo del Estado y de la Iglesia. A partir de ese momento, cualquiera podía matarlo sin juicio ni castigo. Pero el hombre más buscado de Europa había desaparecido. Se dejó crecer la barba y cambió de nombre. Ahora era el caballero Jorge. Allí en el castillo, por primera vez en años, Lutero estuvo completamente solo. Y en ese silencio volvió el abismo. La ansiedad que había combatido desde su juventud, la culpa que lo atormentaba desde el monasterio, todo regresó con más fuerza y Lutero cayó en una profunda depresión. Su cuerpo también se resintió y reaparecieron los males que lo habían atormentado durante años: dolores intestinales, insomnio, estreñimiento, vértigos y náuseas. Sin embargo, Lutero había aprendido a salir de su oscuridad. Tenía que volver a escribir. Lutero escribió más de 2.300 textos entre manuscritos, cartas y publicaciones. Pero ahora, escondido y aislado, decidió llevar a cabo su obra más importante: traducir la Biblia del griego original al alemán. Hasta ese momento, la Biblia solo estaba traducida al latín.
el idioma de los clérigos y las élites de la Iglesia. Y no solo se había modificado y desvirtuado, el pueblo llano, campesinos, artesanos, mujeres, niños, no podía leerla. Tenían que conformarse con lo que el sacerdote interpretara por ellos. Así que, como todo en su vida, Lutero se obsesionó con dejar esta contribución al mundo y trabajó día y noche en la traducción del Nuevo Testamento, directamente del griego original para ser fiel al texto y a la verdad. Un año más tarde publicó el resultado, el Nuevo Testamento en alemán. Fue un éxito inmediato. Miles de ejemplares fueron impresos, copiados, leídos en voz alta en casas, tabernas e iglesias. Por primera vez, la gente común leía con sus propios ojos las palabras de Jesús. Pero Lutero no se detuvo ahí. Durante los años siguientes, perfeccionó el trabajo y, con ayuda de colaboradores, tradujo también el Antiguo Testamento desde el hebreo original. Finalmente, en el año 1534, la obra completa vio la luz, la Biblia completa en alemán. No fue solo una traducción, fue una revolución. Lutero unificó dialectos, creó expresiones nuevas, estructuró un estilo accesible y bello. Su Biblia moldeó el alemán moderno y fue el ataque más grande al sistema eclesiástico establecido, porque ya no se necesitaba a un sacerdote como mediador. No había que comprar indulgencias ni esperar interpretaciones ajenas. Ahora, cada creyente podía leer la palabra de Dios por sí mismo. Lutero abrió una puerta que había estado cerrada por 1000 años y puso la libertad espiritual al alcance de todos. El torrente que Lutero había desatado ya no podía ser contenido. Lo que comenzó con una sola voz, un solo acto, se convirtió en un movimiento imparable, el protestantismo. Primero en Alemania, pero pronto las ideas reformadoras de Lutero llegaron a Francia, Holanda y Bélgica, donde cada pueblo adoptó la reforma a su manera. Europa dejó de ser simplemente cristiana y se transformó en una nueva Europa, dividida y plural. En Inglaterra, las ideas protestantes desembocaron en un conflicto brutal. Una guerra civil sangrienta abrió paso a Oliver Cromwell, quien impuso su visión de un Estado protestante puritano, donde el poder se subordinaba a las Escrituras. El eco de la Reforma cruzó Asia, África y llegó a las tierras recién descubiertas de América. Allí, los padres peregrinos fundaron una nación con una nueva idea, la libertad religiosa, inspirada directamente por los principios de Lutero. Hoy no hay duda de que la Reforma protestante es una parte de la historia del mundo. Sin embargo, Lutero nunca salió de su provincia alemana. Mientras el mundo giraba con la fuerza de sus palabras, él encontró, por fin, un respiro. Tras pasar un año escondido en el castillo, regresó a Wittenberg para tomar control de la Reforma, que se estaba descontrolando en su ausencia. Sus seguidores, creyendo que Lutero había sido eliminado, comenzaron a ir más allá de lo que él había imaginado. Monjes abandonaban los monasterios, se quemaban estatuas, se atacaban misas, y algunos clamaban por una revolución violenta. La fe se estaba convirtiendo en caos. Lutero lo supo y no pudo quedarse en silencio. No podía permitir que su mensaje de libertad espiritual se deformara en destrucción y fanatismo. Al llegar a Wittenberg, encontró una ciudad irreconocible. Su reforma había sido tomada por radicales. Lutero se dirigió a la iglesia y durante 8 días consecutivos habló contra el extremismo, contra la destrucción y contra la idea de imponer la reforma a la fuerza. Escribió: Dios no actúa por la violencia, sino por la palabra. El corazón no se conquista con fuego, sino con verdad. Ese fue el verdadero regreso de Lutero, no como revolucionario, sino como reformador, no para dividir aún más, sino para unir bajo una verdad simple pero poderosa. La fe viene por la palabra, y la palabra es de todos. A partir de ese momento, la Reforma dejó de ser un levantamiento local y se convirtió en un movimiento imparable en toda Europa. El mensaje central, la salvación por la fe, la autoridad de la Biblia y la libertad de conciencia resonaba en las plazas. Se fundaron nuevas iglesias basadas en los principios de Lutero, se crearon catecismos, himnarios, escuelas y universidades, y se definieron nuevos ritos, nuevas liturgias, nuevas formas de entender a Dios. Pero lo que Lutero no pudo prever fue que su mensaje también encendería fuegos que él no deseaba. En el sur de Alemania estalló una revuelta brutal. La guerra de los campesinos. En los campos de Alemania, los campesinos vivían oprimidos desde hacía siglos. Pagaban impuestos abusivos,
eran explotados por los señores feudales y no tenían voz ni derecho alguno. Y ahora, de pronto, escuchaban que la libertad espiritual era un regalo de Dios, que no hacía diferencia entre príncipes y siervos, y que cada ser humano tenía el derecho de hablar directamente con su Creador. Las ideas de Lutero fueron interpretadas como un llamado a la rebelión. Miles de campesinos, armados con herramientas de labranza y furia acumulada, se alzaron en el sur de Alemania bajo el lema: "El Evangelio nos hace libres". Lutero, al principio, mostró simpatía. Escribió que los señores también eran responsables de la injusticia, y que si los campesinos pedían reformas con paz y respeto, debían ser escuchados. Pero la revuelta se descontroló y comenzaron a saquear monasterios, a incendiar iglesias y a matar nobles. Y entonces, Lutero se volvió contra ellos con dureza. Escribió un texto demoledor en el que pidió a los príncipes que aplastaran la revuelta sin piedad, acusando a los rebeldes de usar el Evangelio como excusa para la violencia. Fue un momento crítico. Muchos lo vieron como una traición, pero Lutero estaba convencido de que la reforma debía ser espiritual, no política, y que el Evangelio no justificaba la sangre. La represión fue brutal. El ejército arrasó aldea tras aldea. Se calcula que entre 70,000 y 100,000 campesinos fueron asesinados. El sueño de una reforma popular, igualitaria y justa fue aplastado con hierro. Lutero salvó su causa frente a los príncipes, pero perdió el apoyo de muchos pobres que habían visto en él no solo a un reformador, sino a un liberador, que no llegó a serlo. La tensión en Europa creció de forma insostenible y el emperador Carlos V, presionado por el conflicto entre los príncipes protestantes y la Iglesia Católica, convocó a una reunión decisiva en Augsburgo para intentar restaurar la unidad del imperio. Pero había un problema. Lutero estaba excomulgado y no podía asistir porque sería detenido. Entonces, un discípulo cercano de Lutero, Philipp Melanchthon, tomó su lugar y en nombre de Lutero y de los príncipes que apoyaban la reforma, redactó un documento que lo cambiaría todo: la Confesión de Augsburgo. Era una declaración oficial de fe, el primer intento serio y estructurado de mostrarle al emperador que los seguidores de Lutero no eran herejes, sino cristianos verdaderos, con bases claras y bíblicas. En 28 artículos, expuestos con claridad, humildad y firmeza, la confesión afirmaba que la salvación se recibe solo por la fe, no por obras ni méritos humanos, que la Biblia es la única autoridad suprema, que la misa no es un sacrificio repetido, sino una celebración comunitaria, que el clero podía casarse y que el culto debía estar en la lengua del pueblo, no en latín. Pero Carlos V y los representantes católicos rechazaron la confesión. No estaban dispuestos a conceder espacio a una fe distinta y la tensión creció aún más. La Confesión de Augsburgo se convirtió en el documento fundacional del luteranismo y la reforma comenzó a consolidarse como una iglesia independiente. Ya no era solo protesta. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Era una nueva forma de ser cristiano. Aún hoy, siglos después, sigue siendo reconocida como una de las declaraciones de fe más importantes de la historia cristiana. En 1523, un grupo de monjas que había leído los escritos de Lutero decidió escapar del convento y Martín Lutero les ayudó. Entre ellas estaba Catalina von Bora, una mujer de fe, decidida, valiente y directa. Lutero al principio no pensaba casarse porque creía que su vida era demasiado peligrosa para una familia, pero con el tiempo Catalina lo conquistó y 2 años más tarde se casaron. Él tenía 41 años y ella 26. Juntos transformaron un antiguo monasterio en su hogar y tuvieron 6 hijos. Allí, Lutero escribía mientras los niños jugaban, daba clases a estudiantes y debatía en la mesa con pastores y visitantes. La casa de Lutero se convirtió en un símbolo viviente de la Reforma. Y aunque seguía luchando con la fatiga y los efectos físicos de su vida monástica anterior, Lutero encontraba en su esposa y sus hijos un consuelo que jamás había imaginado. Fue un padre afectuoso, profundamente implicado en la vida de sus hijos, y muchas de sus cartas y escritos reflejaban su amor y preocupación por ellos. Catalina lo cuidó durante sus crisis de salud. Él la llamaba con cariño, Miqueta, mi señorita doctora. Lutero no abandonó nunca su misión.
Siguió escribiendo y predicando durante años, pero aunque su espíritu seguía ardiente, su cuerpo ya no lo acompañaba. Las huellas de su juventud en el monasterio, con años de ayuno extremo, penitencia, noches en vela y autoflagelación, habían dejado marcas imborrables en su salud. Sufría de dolencias físicas constantes, problemas renales, dolores intestinales, vértigos, insomnio y una fatiga crónica que lo perseguía. En febrero de 1546, con 62 años, realizó un viaje invernal hacia su pueblo natal, Eisleben, para mediar en un conflicto entre condes. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque creía que la verdad debía buscarse siempre, incluso en lo pequeño. Ese fue su último viaje. El frío y el cansancio lo vencieron. Su cuerpo ya no resistió más y un ataque al corazón terminó su vida. Murió como vivió, firme, directo y libre, y en la ciudad donde había nacido. El legado de Martín Lutero es inmenso, no solo en la religión, en toda la cultura moderna. Su lucha por la libertad de conciencia despertó a una época entera. Lutero fue la inspiración de que la convicción de un solo hombre puede cambiar el mundo, y que defender lo que uno cree es la única forma verdadera de vivir. Lutero no solo nos dejó una doctrina, nos dejó el llamado a vivir con verdad, a vencer el miedo a pensar y creer con libertad. De Lutero aprendemos que la conciencia no se negocia, que el coraje de sostener lo que uno cree tiene más poder que todas las estructuras del mundo. Su vida nos desafía a ser honestos, a buscar nuestra voz interior de la conciencia y a atrevernos a obedecerla. Y como colofón, Lutero colocó en manos del pueblo algo que había estado encerrado durante siglos: la palabra de Dios. Si tú también tienes una Biblia en tu casa y la has leído, cuéntanoslo en la caja de comentarios. Y si te ha gustado conocer la vida de Lutero, dale a me gusta y suscríbete al canal para conocer más historias inspiradoras. Bendiciones para ti y tu familia.